Bueno, buenas noches a todos. Antes de empezar con la clase del día de hoy, tomaremos asistencia, ¿vale? Entonces, empezaremos con Diego de Jesús. Alejandro Álvarez. Sara Nahani. Sandra del Carmen. Presente. Katie Itzel. Presente. Daniel Naún. Presente. Linda Margarita. Presente. Fabián Enrique. Presente. Carlos Joel. Aarón Antonio. Sabdi Valeria. Sabdi Valeria. Joseph Lorenzo. Itzel. Ángel Roger. Presente. Diego Alejandro. María de Jesús. Catherine Lima. Xiomara Méndez. Presente. Edgar Nicolás. Presente. Roger Magaña. Homero Morales. Judith Alejandra. Héctor Peñalosa. Presente. Auri Consuelo. Presente. Angie Carolina. Presente. Safi Victoria. Presente. Leonel Osvaldo. Italia Trinidad. Presente. Walter Zavala. Presente. Vale. Pues dicho lo siguiente, vamos a empezar con la repetición de la clase, la actividad número 14 de cálculo diferencial. El tema lleva por nombre derivadas de funciones logarítmicas. Yo soy Eduardo Daniel Castillejo Cienfuegos y a continuación les daré una pequeña introducción antes de empezar a explicar los ejercicios. ¿Vale? Pues la introducción sería que la derivada de una función logarítmica describe cómo varía el logaritmo de una cantidad respecto a su variable independiente. La forma más común del logaritmo natural es como se representa aquí, que es ln de x, ¿vale?
cuya derivada se obtiene directamente de su definición. Estas propiedades son útiles para simplificar derivadas de funciones más complicadas y especialmente cuando las funciones son productos, cocientes o potencias, ¿vale? Antes de realizar ejercicios y de explorar las fórmulas, aplicaciones, es importante entender por qué el detrás del estudio de las derivadas logarítmicas, ¿vale? El estudio de las derivadas logarítmicas nos ayudan a convertir multiplicaciones y exponentes en sumas y productos mucho más sencillos. Un logaritmo nos ayuda a responder la pregunta ¿a qué exponente hay que elevar la base para obtener tal número, ¿vale? La derivada de una función nos dice cómo cambia esa función al modificar su variable, es decir, la tasa de cambio instantánea que ésta pudiera llegar a tener, ¿vale? Si dentro de un logaritmo hay funciones más complicadas, ya se aplicaría lo que viene siendo la regla de la cadena. Las funciones logarítmicas nos ayudan y nos permiten analizar el cambio proporcional en un fenómeno donde el crecimiento o decrecimiento, o sea, lo que aumenta o lo que disminuye, es relativo y no absoluto, ¿vale? Son esenciales para entender procesos cuando el cambio no es constante, sino relativo al tamaño que tiene o que pudiera llegar a tener actualmente. Para esto es necesario analizar los cambios proporcionales porque en muchos procesos cambian según su propio tamaño y el cambio depende de no cuánto tienes, sino de una cantidad fija. Usar las derivadas logarítmicas nos ayudan a medir esas tasas de cambio. Como ya lo había dicho, las tasas de cambio que crecen o decrecen, o sea, de que aumentan o disminuyen proporcionalmente el tamaño que tienen. A nosotros, como ingenieros civiles, nos sirve para analizar flujos, también nos sirven para diseñar infraestructuras, a modelar comportamientos de materiales, al igual que estructuras bajo esfuerzos, ¿vale? Muchos de estos parámetros no crecen o decrecen en una línea recta, sino de manera proporcional o escalonada. Por ejemplo, cuando se realiza estudios de esfuerzos, al igual que vibraciones, cables hidráulicos, transmisiones de carga, estabilidad de suelos o respuestas a sismos. Pues aplicaciones específicas que pudiéramos llegar a tener en la ingeniería civil, pues sería el análisis estructural, cuando pues analizamos esfuerzos y deformaciones ante cargas que no se distribuyen de igual manera, ¿no? Ahora bien, también lo pudiéramos ocupar para hidráulica y flujos, cuando vemos el flujo de agua en canales o tuberías, o al igual que porosos, ¿no? Esto pues nos puede ayudar a ocupar las leyes logarítmicas debido a la resistencia de flujo que pudiera llegar a tener. También la podemos ocupar en la optimización de los materiales y los costos. Pues esto es de básicamente minimizar los costos y maximizar la seguridad y la eficiencia de nuestros trabajadores, de la empresa, etcétera, ¿no? También la ocupamos en seguridad y estabilidad de estructuras, en estudio de estabilidad de taludes, en presión de muros, en análisis de vibraciones por tránsito o sismos, ¿vale? Ahora bien, a continuación les explicaré el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice que f de x igual a logaritmo natural, como ya les había dicho, esto significa logaritmo natural, por 2x al 3 cuadrada más 4, ¿vale? Tomando en cuenta esto, pues ocuparemos la siguiente fórmula que aparece aquí. Esta fórmula, ¿vale? ¿Vale? Ahora bien, sí, tomando en cuenta esto, V es igual a esto que está aquí, ¿vale? Esto es igual a V. Entonces, de manera que nos dice que vamos a poner esto sobre 1. Entonces, nada más quedaría poner el 1 como yo lo puse aquí.
y esto va multiplicado por la derivada de este mismo término, ¿vale? Ahora, yo lo puse así porque se me hace más fácil de poner primero el primer paso y ya de ahí sacar la derivada. Entonces, tomando en cuenta esto, pues puse 1 sobre v, ya les dije que v es esto. También puse que tengo que sacar todavía la derivada de pues este polinomio, ¿no? La derivada de ese polinomio, pues como ustedes ya saben, la fórmula nos dice que sería 3 por 2, que sería 6, y a ese exponente 3 le restaría yo 1, de manera que me quedaría 6x al cuadrado, ¿no? Ahora seguimos con la derivada del siguiente término, que sería 3x al cuadrado. Sería 2 por 3, 6. Y ese 2 que tengo de exponente le quitaría 1, quedaría x a la 1, pero pues como es 1 no se escribe. Y como saben, la derivada de una constante se elimina. Entonces el 4, al 4 le decimos adiós, ¿no? De ahí, tomando en cuenta esto, tenemos que multiplicar estos términos. Esto está sobre de 1, ¿vale? Lo volvemos fracción. Entonces ya nada más nos quedaría multiplicar fracciones, que sería este por este y este por este. Entonces, por eso nos da el resultado de 6x cuadrada más 6x sobre de lo que tenemos aquí, que es 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Para el segundo ejercicio, tenemos que tomar en cuenta que ocuparemos otra fórmula. Primero que nada, la diferencia entre este ejercicio y el ejercicio anterior es que aquí es logaritmo natural y este es logaritmo nada más. Ahora, antes de ese logaritmo, aquí debe de haber un número, ya sea la, bueno, si es a la 1, pues, bueno, sí se tiene que escribir, ¿no? Pero ya sea a la 2, a la 3, a la 4, a la 7, pero en este caso, que no está representado, se toma en cuenta que es a la 10, ¿vale? Eso hay que tomarlo en cuenta antes de realizarlo. Siempre que te digan logaritmo, que no tenga nada, tenemos que tomar en cuenta que es 10. Para este ejercicio ocuparemos esta fórmula, donde dice que f de x es igual al logaritmo de b por v. Esta v, que está aquí, tiene que ser el número pequeño que les digo. Entonces, tomando en cuenta eso, nada más lo podemos sustituir en la fórmula, que sería 1 sobre el logaritmo de b. Como ya les dije, aquí el valor que tiene el logaritmo es igual a 10. Entonces, tomamos en cuenta que es 1 sobre el logaritmo de 10 por 1 sobre v, como ya les había dicho. Esto que está aquí, esto es v. Tal cual como está, no se le cambia nada. Ahora, sería logaritmo natural de b, logaritmo normal de b por v, 1 sobre v, por la derivada de v, que sería esto. Entonces yo, como anteriormente les dije, no puse la derivada para derivarlo abajo. Entonces, tomando en cuenta esto, nada más sería sacarle la derivada y completar la fórmula aquí, o sea, sustituir, vaya. Entonces, la derivada de este término sería 2 por 3, me daría 6x, y al 2 le restamos 1, entonces quedaría como 1. Entonces sería 3x, ¿no? Como ya saben, el exponente 1 no se escribe. Menos 2x, la derivada de 2x, toda derivada de un número a la x sin exponente, se toma en cuenta que es como 1 y se queda nada más el puro número, así como yo puse aquí. Y pues como ya sabían, la derivada de la constante, que es 1, pues se elimina. Ahora bien, pues le volvemos a poner fracción aquí, se pone el 1 y nada más sería multiplicar 1 por 6x menos 2, me daría
6x menos 2, y de ahí multiplicaría el logaritmo de 10 por 3x al cuadrado menos 2x más 1. Tomando en cuenta esto, pues sería el logaritmo natural de 10 por 3x al cuadrado menos 2x más 1, y se transcribiría sobre de 6x menos 2, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Nadie tiene dudas? Nada más quería preguntarte, en el paso 1 le pones que el logaritmo vale 10, ¿no? Nada más quería Sí. preguntarte por qué. ¿Es una expresión Vale, cuando vale. solo es logaritmo X o algo así? No. Se pone 10, como ya había dicho, se pone 10 porque aquí te tiene que indicar un número, ¿vale? O sea, si en vez de estar vacío tuviera, ponle tu 3, entonces ya no se pondría logaritmo de 10, se pondría de 3. Yo lo pongo que es de 10 porque cuando yo busqué el ejercicio, venía así, e investigando me di cuenta que cuando no tiene el valor, se toma en cuenta que vale 10. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo. Siempre que no vean un número aquí donde diga logaritmo, porque esto no es lo mismo que aquí. Por aquí dice logaritmo natural, ¿vale? LN no es lo mismo que LOG, ¿vale? ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Bueno, pues procederemos con el último ejercicio, ¿no? Vale. Este ejercicio nos dice que f de x igual a logaritmo natural de x al cubo más 8, y esto elevado a la cuarta potencia, ¿vale? Primero, tenemos que tomar en cuenta la siguiente fórmula, que sería logaritmo natural de b a la de b' es igual a 1 sobre v por v', ¿vale? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a poner 1 sobre el mismo término, o sea, este de v, y buscaríamos la prima o la derivada de este término, ¿vale? Entonces, esto ya es un poquito más complicado porque, bueno, no más complicado, sino que más laborioso, porque aquí ya tenemos un exponente. Anteriormente no tenemos exponente fuera de los paréntesis, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería bajar ese 4 tal y como está, y de ahí ponemos la v así también tal y como está, pero sin tomar en cuenta el exponente. ¿Por qué? Porque a ese exponente, ¿vale? Entonces ya no sería 4 por x al cubo más 8 a la cuarta, sería 4 por x al cubo más 8 a la 3, porque se le tiene que restar un exponente, ¿vale? Y eso multiplicado por la derivada de el término v, que sería ya sin contar el exponente ya se olvida para sacar la siguiente derivada, ¿vale? Entonces, sacando la derivada de x al cubo más 8, sería, pues, lógicamente de cajón se va el 8 y me quedaría 3x al cuadrado, ¿no? Ahora, tomando en cuenta esto, pues ponemos en corchetes toda esa operación que les dije y realizamos la multiplicación. Aquí, como este término y este término son iguales, lo que podemos hacerlos es simplificarlos, ¿vale? Se va y, bueno, se va el exponente y se va el exponente. Restando los exponentes me quedaría 1. De tal manera que ya este término, como quien dice, se eliminaría. Este término, como quien dice, se eliminaría y me quedaría esto a la 1, ¿vale? Y ya nada más me quedaría multiplicar, como lo señalé aquí, que sería 1 por 4 por 3x al cuadrado,
que da igual a 12x al cuadrado, y pues como no hay nada más acá abajo, esto se pasa tal cual y como está, ¿vale? Y pues esa sería la razón por la cual nos da este resultado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene alguna duda? No, no tenemos. Ah, bueno. Pues dicho lo siguiente, pues ya la clase habría terminado. Y Muchas gracias, profe. Sale nene, sale nene. Bravo, bravo. vale, vale. Excelente, bien dado. Las personas que ya no entraron, pues ahora sí, yo ya no voy a volver a dar la clase. Entonces,